ella es doctora en filosofía por el Marquette University de Estados Unidos, especialista en filosofía medieval, específicamente en las áreas de metafísica, lógica y epistemología, con especial énfasis en el pensamiento de Tomás de Aquino. Es miembro de la Sociedad Internacional Peer LQ, me parece que es, de la filosofía medieval. También pertenece a la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y la Sociedad Internacional Alberto Magnus. Forma parte también del grupo de investigación escolástica Colonialis, que está dedicado al estudio e investigación del escolasticismo colonial barroco en América Latina. Y otras áreas de investigación incluyen filosofía antigua, ética profesional. Actualmente se desempeña como jefa de la carrera de filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y como docente de la Universidad del Pacífico. Un placer, doctora, tenerla con nosotros en OMO. Muchas gracias, Carly, muchas gracias a UNIFE por la invitación. Cuéntenos un poquito de usted, ¿no? Un poquito de cómo es que se anima a estudiar filosofía. Bien, bueno, yo llego a la filosofía por casualidad en realidad, ¿no? Yo llegué hacia la universidad pensando, bueno, quiero hacer letras, ¿no? Definitivamente, en un inicio empecé en la literatura. Sin embargo, al llevar los cursos de filosofía, pues me interesó la filosofía, ¿no? Es ahí donde ingreso a la filosofía y descubro que la filosofía es una carrera. Yo ni siquiera sabía que existía la posibilidad de estudiar filosofía, ¿no? No la conocía como una carrera. Entonces decido pues hacer el cambio, ¿no? Y empezar ya la carrera de filosofía, ¿no? Ya llevando los cursos de filosofía. Entonces fue así como digamos, me enamoré de la filosofía. No fue una elección inicial. Es increíble pensar que la filosofía parte del asombro y en el caso de usted, doctora, sucede esa situación. Usted estudia el bachiller o su carrera, ¿dónde estudia aquí en Perú filosofía? Yo estudio en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Ahí estudié el bachillerato y saqué la licenciatura. Luego, como le iba al inicio, pues hice mi doctorado en Marquette, hice ahí la maestría y el doctorado en Marquette, una universidad jesuita en Estados Unidos. ¿Cómo llega usted, doctora, a Estados Unidos? Bueno, yo era consciente de que necesitaba obtener un grado de posgrado para poder llevar una vida académica, ¿no? O sea, la carrera de filosofía requiere un posgrado. Entonces, pues vi varias opciones, ya estando, digamos, a partir del tercer año de la carrera, ya sé cómo es la carrera del filósofo, o sea, la vía académica, ¿no? Requiere un posgrado, entonces ya empecé a averiguar, busqué tanto Europa como Estados Unidos, y me decidí por Estados Unidos, sobre todo por la facilidad de las becas que dan las mismas universidades. Entonces, pues postulé, al momento que postulo a la universidad, postulo también a las becas que ofrecen las mismas universidades. Claro, bueno, en ese tiempo también yo ya fui recolectando los documentos que se requerían, ¿no? Por supuesto, estudiando inglés, ¿no? Dando los exámenes de inglés, etcétera. No, todo con mucho tiempo de anticipación, porque además el proceso de postulación es siempre un año antes, ¿no? Entonces, con todo eso, pues ya fui programando la postulación y es así como llegué ahí. Entonces, mire, usted que empieza filosofía sin querer hacer filosofía, es más, sin siquiera de pronto pensar que la carrera como tal existía, termina yendo hacia Estados Unidos a especializarse, porque ya cuando se da cuenta de manera formal que lo que quiere hacer usted es filosofía, entiende que necesita un posgrado para dedicarse laboralmente, ¿no? A la carrera de filósofa en el Perú. Ahora la pregunta ¿es válido ser filósofa, ojo, filósofa mujer en un país como el nuestro? Bueno, las filósofas somos muy pocas, ¿no? Pero no es algo único en el Perú, ¿no? En general, en el mundo,
la filosofía pues ha recibido tradicionalmente muy pocas mujeres, ¿no? Incluso cuando estudiaba en Estados Unidos éramos muy pocas, ¿no? La mayoría de mis docentes, de mis profesores eran hombres, y el área en la que yo me especializo, que es el área medieval, es todavía aún ¿no? Más, digamos, más masculina, por decirlo de una manera. No, eso está cambiando, por supuesto, pero sí, es un área en la que hay pocas mujeres, somos pocas mujeres, en realidad. Y en el Perú, pues es igual, ¿no? En general, en filosofía. Pero yo creo que, digamos, es algo que a mí me apasiona, es algo que a mí me gusta mucho, es algo que me llena, me gusta, ¿no? Tanto el aspecto de investigación, ¿no? propio de la filosofía como el aspecto docente. El ámbito laboral o el campo laboral del filósofo es sobre todo en universidades, ¿no? Lo que llamamos la vida académica, la docencia universitaria, ¿no? Las universidades inevitablemente suelen incluir algún curso de filosofía, ¿no? Es algo propio de las universidades. Y las universidades que tienen una formación humanista aún más, ¿no? Eh, entonces creo que sí, eh, digamos, no es fácil el camino, pero si es algo que a uno le apasiona, que a uno le gusta, vale la pena iniciar el camino, y eso creo que es válido para cualquier carrera, no solo para filosofía. Qué interesante lo que usted nos comenta, porque dice, en filosofía medieval aún es más difícil porque la mayoría de los que se dedican a esta especialización de filosofía medieval son en su mayoría, pues no, varones, digamos. Entonces, cuando usted regresa de Estados Unidos, ¿cómo parte su vida laboral aquí ya en Perú? Sí, a ver, la universidad donde yo estudié el doctorado es una universidad jesuita. Entonces, cuando ya estaba por terminar el doctorado, pues estaba viendo diversas posibilidades, incluyendo en el mismo Estados Unidos, y me pongo en contacto con la Universidad Jesuita de acá del Perú, ¿no? Que es donde laboro ahora, ¿no? La Ruiz de Montoya, y es a través de esa, digamos, afinidad institucional que comienzo a enseñar en la UAR. Y bueno, comencé enseñando algunos cursos de filosofía medieval específicamente, y es así como inicio mi carrera en la Ruiz. Eso es en el 2014. El 2014. Entonces, usted dijo también algo muy importante. La filosofía se dicta en las universidades que tienen un corte humanista, pero estamos viviendo un proceso supuestamente de, básicamente de emprendimiento empresarial. Entonces, dentro de este emprendimiento, dentro de este, yo creo que está de pronto dejándose de lado el tema humanista. ¿Usted considera que es así o que la filosofía podría hacer algo para revalorarlo? Sí, en realidad desde finales del siglo pasado, ¿no? Ha habido todo un movimiento un poco de dejar de lado las humanidades, ¿no? Las humanidades, ¿para qué sirven? ¿Cuál es el sentido de las humanidades? Sobre todo en la formación universitaria, se pensaba la formación un poco más técnica, ¿no? Acercándose más a, digamos, a competencias más técnicas. Sin embargo, eso es algo que se ha criticado mucho en los últimos años, ¿no? O sea, en los últimos 10 años, ha habido un movimiento, o empezaba a surgir un movimiento que busca no recuperar las humanidades, la importancia de las competencias que otorga el estudio de las humanidades, que son competencias de carácter crítico, el análisis lógico, no de relación, y entonces eso es algo que el estudio de las humanidades otorga. Entonces, ese giro que se ha dado hacia la búsqueda de competencias que van más allá de las competencias más, digamos, técnicas de una carrera, ¿no? Eh, Esto que se llaman las competencias blandas en algunos casos, ¿no? Que también es importante para la formación del profesional. Entonces, ha empezado poco a poco a revalorizarse el estudio de las humanidades. Y eso pues también ahora se ve con las universidades que, digamos, hay un movimiento que las universidades se declaran humanistas, ¿no? Que ofrecen una formación humanista, ¿no? Y entonces es ahí donde no solo la filosofía, sino en general las humanidades comienzan a recuperar, creo yo, han comenzado poco a poco todavía, pero creo que hay un movimiento de recuperar poco a poco las humanidades.
La universidad donde usted ahora se desempeña, que es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, digamos que cada año de alguna manera incrementa el número de estudiantes mujeres en filosofía. Filosofía, literatura, básicamente las carreras de humanidades. Sí, definitivamente hemos tenido un incremento de alumnas en las carreras en la carrera de filosofía. Siempre es una carrera con pocos alumnos, ¿no? Porque es una carrera poco conocida, igual, ¿no? O sea, la filosofía siempre tiene pocos alumnos. Pero sí, ha habido un cambio. En los últimos años hemos recibido bastantes mujeres y ha ido incrementándose el número igual. No, las mujeres seguimos siendo minoritarias, tanto en el ámbito docente, ¿no? Tanto los docentes como los estudiantes. Bueno, también porque parte de nuestro alumnado son los estudiantes jesuitas, ¿no? Que se están preparando para el sacerdocio, ¿no? Entonces eso también incrementa el número, ¿no? de alumnos varones, pero sí, definitivamente ha habido un incremento en alumnas. Entonces, si usted tuviera que darle de repente un mensaje a las adolescentes, ¿no? Adolescentes o personas que están por empezar una carrera profesional y de repente quisiera algo así como que atraerlas hacia la filosofía o a las humanidades en realidad, ¿qué mensaje les daría? Yo creo que uno debe seguir lo que lo apasiona, ¿no? En la medida, evidentemente, lo posible, buscar la manera, porque yo sé que las carreras de humanidades son carreras poco atractivas al inicio, porque, digamos, el ingreso al ámbito laboral en muchos casos requiere más años de estudios que otras carreras. O sea, en principio uno llega a un bachillerato, pero en el caso de muchas de las carreras de humanidades se requiere también una maestría, ¿no? Entonces ahí estamos añadiendo al menos 2 años más de estudio. Entonces eso puede, y conozco ¿no? casos en los que no es demasiado tiempo, pero si es algo que las apasiona, sea lo que fuese, eso creo que aplica no solo para las carreras de humanidades, sino las demás carreras, si es algo que te apasiona, que te gusta, eh, búscalo, ¿no? O sea, ve por ello porque en realidad, sí, es decir, toma tiempo, pero yo considero que no es algo que sea una tortura, ¿no? O sea, se disfruta por lo mismo que es algo que nos gusta, que nos apasiona. Y entonces yo creo eh, que no hay que tener miedo, ¿no? A buscar lo que uno desea, lo que uno le gusta y le apasiona sobre todo. Creo que el mensaje es claro, ¿no? Porque estamos viviendo una sociedad completamente cambiante, completamente así que va muy rápido, muy deprisa, en donde la mayoría de adolescentes de pronto lo que desean es ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero y tener trabajo y frente a eso viene el tema de la pasión por una carrera de humanidades y pensarlo, ¿no? Pensar en el tiempo que vas a invertir, en el dinero que vas a invertir, pero en el disfrute posterior, ¿no? Yo creo que iría más o menos por ahí la idea de hacer filosofía, ¿no? Y como dijo usted al inicio, son muy pocas mujeres no solamente en el Perú, sino en realidad a nivel mundial y también sucede en Europa, que no son muchas las mujeres que hacen filosofía, es como que tenemos que seguir promoviendo que la filosofía no es una carrera netamente de los varones, ¿no? Tampoco de las mujeres, digo, pero sí está abierta la puerta para ellas, ¿no? Entonces yo le agradezco muchísimo el tiempo, doctora, le agradezco muchísimo el haberse tomado estos minutos para OMU en UNIFE. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla, por la invitación, a UNIFE, a OMO, por supuesto. Mis mejores deseos para ustedes. Gracias.